que me convertí en sordo a los 7 años hasta los 17 años. Lograr, que era lo que nos apasiona como chapines, ¿verdad? Lograr ver tu bandera colgar de una casa en otro país, eso es lo más increíble. Que te confundan como la embajada, eso es lo más increíble. Era, aquí en la embajada de Guatemala tocaban la puerta del hotel. No, es el hotel, lo que pasa es que somos guatemaltecos los dueños. La oportunidad que me da para desarrollar a un pescador y hacerlo hotelero o un buen mesero, imagínate el potencial que hay. Bienvenidos a otro podcast de B2B by Perspectiva. Soy Fabián García y hoy tengo el honor de estar con Luis Meneses. Gracias por invitarnos aquí al Hotel Oceana, a esta vía exclusiva que estamos hoy por hoy. La verdad, es un gusto tenerte acá. Fabián, es un gusto para mí, de verdad. Es un honor estar aquí contigo en este podcast. Y realmente el sector hotelero es un sector gigante. Creo que muchos países a nivel de América Latina sobreviven del sector hotelero, como República Dominicana. Así es. Y el Hotel Oceana es un hotel que está abriendo como que ciertas experiencias y un nuevo modelo en las playas de Guatemala. Pero antes de empezar a hablar de Oceana, me interesa mucho cómo la vida te ha llevado a este sector hotelero, ¿va? ¿Fue por una pasión? ¿Fue algo que te llamó la atención desde pequeño? ¿Cómo empezaste esta historia? Bueno, muchas gracias. Repito, de nuevo, agradecerte. Es un honor para mí poder compartir contigo y con la audiencia un poco de nuestra vida y sobre todo de lo que estamos desarrollando en Oceana, que es para lo que estamos aquí. Bueno, familia normal, 100% chapín. Crecí con mis papás, mi papá un CPA y administrador de empresas, trabajador hasta el último día de su vida, que creo que dos áreas donde formaron nuestra vida, cuatro hermanos, soy el más pequeño de los cuatro hermanos, dos y dos hombres y dos mujeres, y ellos pues nos formaron en principios y valores. Ni idea de niño, ni idea para trabajar en esta área. Realmente mi sueño, recuerdo de niño, era ser militar. Imagínate. Estudié en un colegio que también marcó muchos principios y valores en mi infancia y en donde fuimos forjados también para trabajar y para poder en algún momento de nuestra vida pues liderar grupos de personas. Me casé muy joven, a los 19 años, recién graduado. Ahí sí empezó a cambiar la vida, ¿verdad? Aunque nuestro primer hijo vino hasta los 14 meses. O sea, nos habíamos decidido casar por amor. Por Digamos, amor, ¿no? Por amor. Eh, a pesar de ser tan jóvenes, por amor, ahí empecé a trabajar realmente, ¿verdad? Mi primer trabajo fue en medios de comunicación. Me ha gustado mucho escribir, redactar. Y se me dio la oportunidad, pues que mi esposa es hija en paz descanse, de mi suegro, que tenía uno de los 3 telereportajes del país en un canal de televisión. En ese entonces todavía no existían los noticieros de los cuales hoy vivimos día a día. Eran los años 1983, en donde solo habían, recuerdo, cuatro telenoticieros. Empecé redactando noticias para el noticiero de mi suegro. Y luego a los 6 meses, pues me conoció la competencia de él, me hizo una mejor propuesta económica. Y dejé la familia y me pasé con este noticiero, siempre en el mismo canal de televisión. Ahí estuve por 4 años haciendo lo mismo, entrevistando y redactando noticias. Luego, por medio de mi papá, nací en una familia religiosa.
católica. Y mi papá empezó a trabajar en un diario, en una prensa escrita, en donde tuve la oportunidad de empezar a conocer nuevas personas. Me cambié de trabajo totalmente. Me dediqué a la producción, ya no solo a la redacción, sino a la producción de programas en un canal que hoy existe, pero bajo otro nombre. Es un canal internacional por cable. Y en ese entonces era Canal 21. Entonces, sí, sos muy joven, No, entonces sí, sí. hoy, No hoy, me hoy, acuerdo. hoy tal vez sí lo puedes relacionar, pero hoy es Enlace, Ah, okey. ¿verdad? Lo adquirió una empresa de Estados Unidos. Ahí ya me dediqué un poco más a otro medio de comunicación, un medio igual religioso, cristiano. Em, Tuve la oportunidad en mi vida de tener una relación más personal con Dios. Ujú, Y empezamos pues con mi esposa a movernos ahí. Ahí estuve hasta los 5 años y uno de los socios del Canal 21, el señor John Carret, de la familia Carret, fueron los fundadores y los que trajeron, creería yo, a Guatemala, a la capital por lo menos, el tema de hospitalidad. ujú, Ellos se radicaron americanos, se radicaron primero en Chichicastenango, abrieron el primer hotel en Chichicastenango. Luego adquirieron los derechos de una propiedad en la zona 1. Y estando en el canal 21, me dice John Carres, mira, me dice, tengo una oportunidad de una sugerencia en otro medio, o sea, no es nada que ver en televisión. ujú. Sí, era otro sector. Otro sector totalmente. Si querés incursionar en hotelería, pues tengo el hotel. Y me llamó la atención también, la propuesta era mucho mejor económicamente, hacer otra manera de vida también, y me cambié. ¿Y cómo tomaste esa decisión de no tener la experiencia, pero asumir como un riesgo, algo nuevo? ¿Cómo te mirabas? Bueno, complicado hablar de uno mismo, ¿verdad? Sí. Pero, pero creo que desde niño, desde el colegio, he sido una persona, me considero una persona inquieta en aprender. Ujú, Eh, Hoy por hoy, ya no siendo tan joven, te puedo decir que sigo siendo esa esponja ujú, día a día. Y con esa misma mentalidad, mi primera experiencia hotelera fue a los 25 años, con ese entusiasmo de aprender y de conocer personas, fue que me pasé y no la dudé, ¿verdad? Dije, dejo esto y prefiero hacer esto. Hay algo que se me escapa por decir y que para mí es importante comentarlo, porque va relacionado al final del día, creo yo, a tu mismo liderazgo y a las oportunidades que Dios te va poniendo en tu vida. ujú, A los 7 años, mis papás, por un problema de las amígdalas, deciden operarme de las amígdalas. Y después de la operación, tengo tan presentes esos momentos de mi niñez. Lamentablemente nunca leímos, ni mis papás ni el médico, creo yo, leímos o leyeron ellos en su momento las consecuencias del medicamento. ujú. Estados Unidos ese año había sacado la jugada al medicamento. ¿Qué consecuencias tuvo para mi vida? Que me convertí en sordo a los 7 años hasta los 17 años, en donde mi niñez, mi juventud y mi adolescencia la pasé con aparatos de sordera, Ujú, recibiendo clases en procesos sordomudos, con un apodo no tan bonito, ¿verdad? En el colegio. No hablábamos de bullying en ese entonces, ujú, pero si uno recapitula, dice, es lo mismo, pues, ¿verdad? Pero creo que eso de alguna forma fue aislándome, aunque soy un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer en tu vida. A los 18 años empecé a escuchar. Llegó al país un nuevo médico, un médico que venía de Israel. Empezó a hacerme tratamientos hasta que a los 19 años, el año que me casé, decidimos con mi esposa vender mis aparatos por fe. Y hasta el día de hoy, pues
No me puedo meter a una piscina, lamentablemente, ¿verdad? Quedé con secuelas de infecciones en los oídos, pero tengo una vida normal, ¿verdad? ¿Por qué para mí es importante este tema ligado a la hotelería? Ujú. Porque cuando hablas de hotelería, hablas de muchos aspectos, ¿verdad? Y más cuando hablas de liderazgo hotelero o de hospitalidad, hablas no solo de lo que hablábamos antes de empezar, del networking, de conocer personas, te toca atender personas. Vivimos en un país en donde el turismo, a pesar de que no hemos logrado todavía el desarrollo que se quisiera y el potencial que tiene este país hermoso de Guatemala, para lograr muchas cosas y que muchos turistas vengan, la secuela que me quedó a mí es la incapacidad, entre comillas, de poder aprender idiomas, Ujú. ¿verdad? No sé si fue por temas de consecuencias de la sordera o consecuencias del bullying, ¿verdad? Porque mi apodo fue el sordo. Entonces, era como cuando entré a la hotelería, ahora regreso a tu pregunta, ¿cómo fue esa transición? Fueron momentos críticos para mí, ¿verdad? Porque pues tenía 25 años, estás empezando tu vida Sí. realmente, ¿verdad? Y cuando empecé a ver que ese hotel donde empecé a trabajar era 99% turismo, ahí el choque fue muy grande, el problema de idioma, Ujú. ¿verdad? ¿Qué te puedo asegurar? Todo lo que, todo lo que tengo es por gracia, ¿verdad? Por Dios. Que el sustituto de mi audición Ujú. lo desarrollé en 3 áreas específicas de mi carrera. Una es las finanzas. Tuve mi padre, en mi ADN viene de CPA, entonces me gustan los números, aprendí, desarrollé muy bien el tema financiero. El área de alimentos y bebidas, no tengo un título de chef, pero mi mamá nos metió a los 4 hijos en el ADN de ella, y hemos hecho o aprendí, en mi caso de los hermanos, pues he desarrollado más habilidades por mi trabajo. Ujú. El área de alimentos y bebidas hace una tremenda fortaleza. Y el tercero, aunque no me considero alguien con facilidades de mercadeo y ventas, si me preguntas qué es lo que menos te gusta, te diría eso. Pero aprendí a relacionarme, ¿verdad? A hacer clic con las personas, de todo nivel. Y yo creo que en un país como Guatemala eso es tremendamente importante, ¿verdad? En donde la educación es, digamos, un tanto limitada para el área operativa y donde el liderazgo lo tienes que desarrollar formando, Ujú. ¿verdad? Entonces, creo que eso compensó mi trabajo y a partir de ese primer hotel empecé, que fue mi hotel escuela, 54 habitaciones, 75 empleados. Mi primer puesto, los primeros 6 meses fueron como subgerente del hotel, aprendiendo de costos Ujú. de una manera que no te la enseñan en la universidad, ¿verdad? Don Cándido Pérez, recuerdo el jefe de bodega, me dice, venga, 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 señor subgerente, le quiero enseñar costos. ¿Sabe usted de costos? Pues de números sí, le digo yo, pero entonces va a aprender. Y me saca un saquito de 25 libras, una arroba de azúcar, y me da una cucharita. Me dice, cuénteme cuántas cucharitas tiene estas 25 libras. Y me paso casi una semana de cucharita en cucharita, Ajá, ¿verdad? ajá. Para aprender. Entonces, ese fue mi hotel escuela y a los 6 meses me dicen, la gerente del hotel dice, renuncia, y me dan la oportunidad de quedar. Nuevo reto, sale el primer reto. Esta empresa tenía 3 hoteles en propiedad, la familia Carret. Uno era donde yo estaba como gerente, el segundo un hotel muy tradicional en el país también, en la antigua Guatemala, un hotel hermoso, que hoy tiene otro nombre, y un hotel ese ya no existe, es el Bellavista en Atitlán y en Panajachel. Ahí ya como gerente tenía que hacer otra expectativa, aún con mi limitación, por eso era Ujú. importante para mí contar esa etapa de los idiomas y de la sordera. En el año 85, a los 26 años, fue mi primer viaje a la
tercer feria más importante del mundo, que es Fitur, en España, en donde me empiezo a relacionar con gente de todo el mundo, ¿verdad? A vender nuestro país. Y eso, pues así se forma mi carrera, ¿verdad? Así se va formando mi carrera. Ahí estoy 5 años. El último viaje que hice a España en Fitur, conozco en el 89, conozco a un español radicado en Guatemala, hotelero. Pues siempre me han educado con principios y valores, ¿verdad? Y está en medio del aeropuerto preguntándole a la delegación de turismo de Guatemala quién le hace favor de traerle un regalo de su papá. Y le levanto la mano yo y le digo, yo te lo llevo. Solo decime cuándo llegas a Guatemala para tenértelo y cómo se congela, se guarda. Era un jamón. Era una pierna de jamón serrano. De Jaín, del pueblo de donde es él. Y me dice, no, tranquilo, mételo en la refri normal del hotel. Yo llego, regreso en 15 días y nos hicimos amigos en ese año. Obviamente en el avión casi me mataba toda la delegación, ¿verdad? Porque me decían, no sabes que esas cosas te van a pedir en Guatemala, te lo van a quitar, te van a hacer problema. Teníamos parada en Miami y dije, bueno, yo ya me comprometí. 3 meses después de hacer ese favor, me llama él para ofrecerme la primer gerencia de un hotel fuera de Guatemala, a la antigua Guatemala, con 154 habitaciones en ese momento y llegando a 184 habitaciones, siendo el hotel más grande de la antigua, como gerente. O sea, por la relación del jamón, se abrió una puerta. Así es. Es la importancia de principios y valores, ¿verdad? Pues hoy te digo, era para mí esa posición, ¿verdad? No dudo que... Pero si fue el jamón o no fue el jamón, no sé. Pero pasé de dirigir un hotel de 75 empleados a un hotel de 250 empleados. Un choque... ese cambio fue más crítico de mi vida de la medio de comunicación a hotelería. Porque este hotel, en donde estuve los primeros 4 años y medio, no solo éramos un hotel en donde la utilidad se iba al banco o a los dueños, era un ministerio. No sé si te suena el ministerio de la Fraternidad de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. John Carret fue el presidente mundial. Entonces, nuestras utilidades se iban a las misiones, a evangelización. Entonces, mi función como gerente era mixta, ¿verdad? Era trabajar con mi gente, pero no solo el sentido de liderazgo de gerente, sino de persona, ¿verdad? De tratar cómo enseñarte a cómo puedes tener una vida mejor si vas alineado a, ¿verdad? Entonces, ahí sí me costó mucho tomar una decisión, hasta que me dice John Carret, sabiamente me dice, mira Luis, en la vida alguien se puede imaginar en decirte, tienes una iglesia de 75 personas y mañana vas a tener una de 250. Con los ojos cerrados, ándate a las de 250. Y empieza a formar a gente. Y así empieza otra etapa de mi vida. Y, digamos, el volumen de personal, de coordinar, o sea, se te duplicó. Se triplicó. Triplicó. Sí, así es. Y gerencias que yo no había conocido de áreas, ¿verdad? Ahí teníamos un división cuartos, que el división cuartos como tal en hotelería es quien ve recepción, ve ama de llaves y ve áreas públicas y ve lavandería, ¿verdad? Hoy algunos hoteles ya no existe esa posición, sino que son ama de llaves, cada uno tiene su jefatura. Sí, era cambiar el chip, ¿verdad? A todo esto, yo valoro mucho la importancia de la educación, aunque por mis hijos, por el trabajo, el día a día, no pude ya seguir en la universidad, sí me dediqué a sacar todos los diplomados posibles. En el 89, antes de irme al 89 a la antigua, 85 por ahí, una amiga dueña de una agencia de viajes, logra tener relación con la Universidad de Anáhuac en México, hacen un diplomado de alta hotelería en Guatemala, virtual y presencial y virtual.
en un hotel de la zona 10 y me inscribo y saco mi primer diplomado en dirección hotelera. Ujú. Imagínate, sos tan joven, ¿no? Pero imagínate en ese entonces, me recuerdo que una de los módulos era los avances tecnológicos a futuro. Ajá. ¿Cómo íbamos a dejar de usar llave para abrir una puerta a tarjeta, a una Ujú. tarjeta? Lo que hoy es tan común, Común. para nosotros no era común. En el hotel de zona 1 donde empecé y donde fui mi primera gerencia, la planta de teléfonos, el primer año, me va a sonar como de película, pero era de clavija. Ah, Entraba una llamada, ya había. sacabas y Ajá. pasabas. Ajá. ¿Eh? Sí. Imagínate. Obviamente no teníamos celular. Yo usé el primer Motorola, el blanco de maletín. Ese fue mi primer celular. Ujú. En Hotel Pan American fue mi primer hotel, en la zona 1. Un hotel prácticamente del gobierno, digamos, porque nuestros clientes eran del Estado. ¿Verdad? Un hotel que se llamó Hotel Pan American porque fue el primer hotel a donde llegó la tripulación de Panamá. Entonces los señores Carret le pusieron en honor a que les habían dado la cuenta de Pan American, de la línea aérea Pan American. Y así, cada vez iba aprendiendo, obviamente ya en el 89 que me traslado a la Antigua, ahí ya vivo en un lugar parecido a como el que estamos, una casa. Ese hotel arquitectónicamente fue diseñado para hotel en Antigua. Entonces ahí sí se traslada toda mi familia. En ese entonces ya teníamos 3 hijos. Ahí nació mi cuarto hijo. Tengo 2 antigüeños y el más chiquito pues prácticamente creció ahí en el hotel. Y ahí fue otra experiencia más grande, con más responsabilidades. Un hotel en donde, paralelo al hotel en Antigua, se estaba empezando a construir su segundo hotel. El primer año que yo entré teníamos una marca americana, Ramada, la digo porque ya no existe en Guatemala. Y al año yo me fui a una convención a Perú a presentar a Puerto Rico, perdón. Me fue re mal en ese hotel, en el hotel de la cadena que me habían mandado. Me cambio de hotel y me voy a Radisson, a un Radisson, y le digo, llamo a la familia, a mis propietarios, y les digo, oigan, ya sé por qué no vende nada para Guatemala, para nuestro hotel, ¿verdad? La marca. Porque aquí en Puerto Rico es otra cosa. Mejor Ujú. busquemos Radisson. Entonces, ahí empieza mi relación en cadenas americanas Ujú. con problemas del idioma, pero sin ser un obstáculo del idioma, ¿verdad? Ujú. Porque tus capacidades no se limitan a un solo problema, ¿verdad? Por eso es que entiendo cuando alguien me habla de discapacidad, pero que la superó, Ujú. ¿verdad? Y es complejo entender, escuchar es que no puedo porque, ¿verdad? Aquí no existe no puedo, tú puedes. Ajá. Y lo vas a lograr. Y lo vas a lograr y punto, ¿verdad? Sí. Lo único que requiere, a mi criterio, la vida es tu esfuerzo, Ujú. ¿verdad? La dedicación en la que pones o tratas de ponerle para que las cosas funcionen. Eh, Ahí tuve la primera relación con la marca Radisson ya estaba en la capital, ya estaba en la zona 10. Nosotros somos el segundo hotel en Guatemala con la marca, en Antigua, una marca corporativa, Ujú. y se abre un tercer hotel en donde yo tengo la oportunidad de empezar a viajar a Cancún para conocer lo que hoy en donde estoy realizado como pez en el agua, en Oceana. Ajá. Porque en ese año pues me toca ir a una cadena española a aprender cómo se maneja un todo incluido, que era la novedad para Guatemala en los años 90. Se abre este hotel en donde yo tengo relación ahí en la construcción y el equipamiento, aquí mismo en la costa. Y en el año 99, 5 años después, estando muy bien, honestamente, en todo el sentido de la palabra, recibo a medianoche una llamada a mi habitación, y estábamos viendo televisión con mi esposa, recuerdo esa noche, y un americano, un norteamericano, y en su medio español me dice, ¿eres Luis? Sí, tengo una oportunidad para vos. Ya pasaste 5 años en Antigua, regrésate a vivir a Guatemala.
Me hacen un ofrecimiento, investigo un poco de la empresa y de la familia, ¿verdad? El hermano del propietario en ese entonces era el señor presidente de la República. Entonces, volvemos al networking, Ujú. ¿verdad? Es la importancia de las relaciones y decido regresarme a Guatemala, a dejar una propiedad de 184 habitaciones y tomar una de 99 habitaciones, pero con una marca ya establecida, que era Radisson, eh, y con mucha visión de futuro, ¿verdad? Y con una familia que estaba, pues ya venía incursionando en la hospitalidad, y decido regresarme. En el 99 me regreso a Guatemala. Y de alguna forma tenés que tener ese como aprendizaje de, de los sectores hoteleros, donde hay hoteles de ocio, hoteles Total, corporativos, total. como que tenés que estar muy actualizado a las tendencias Ujú. y ver qué tipo de extranjero llega o cómo hacer las amenidades Correcto, que sean correctas para que sigan y sigan regresando. ¿Ah? correcto, correcto. Ahí regreso parte de la enseñanza de vida con la que hemos vivido con mi familia y la que mis hijos se les ha trasladado a mi familia, ¿verdad? Dos, dos frases o versículos. Todo obra para bien, Ujú. ¿verdad? Absolutamente todo obra para bien. Y cada vez que se cierra un día, el día traerá siempre lo mejor. Lo mejor está por venir, ¿verdad? Con esa mentalidad siempre pues trataba yo de aprender lo que tú dices, ¿verdad? Y por eso te digo, creo que eso sí es desde niño hasta el día de hoy. Ayer aprendido en jardinero. Ujú. Entonces, la capacidad que tengas de absorber y de tener los pies sobre la tierra, que no lo sabes todo y que todos los días hay algo que aprender, es increíble en nuestro medio, en nuestro gremio. Creo que en Ujú. todos los gremios, Sí, ¿verdad? hay Pero actualizaciones. actualizaciones. Entonces, lo que tú dices, pues regresarme a la capital fue, me recuerdo la primera reunión de hoteleros en un hotel muy famoso en Guatemala, el gerente general, que era como a quien quería parecerme, ¿verdad? Sí, era tu visión Sí, de... yo quiero llegar a ser como Juan, decía, ¿verdad? Ujú. Me recuerdo que cuando me senté en la mesa de gerentes generales de Guatemala, me dice, bienvenido a las grandes ligas. Dentro de mí dije, bueno, yo vengo de un hotel más grande, pues, ¿verdad? Entonces, ¿qué es grande? Ajá. Pero cuando me di cuenta que las relaciones son diferentes, el corporativo requiere otras cosas, la marca, aunque yo ya venía de la misma marca Radisson y estaba en la marca, era más acentuada porque teníamos mucho más volumen de ventas, porque la Ujú. marca ha sido una marca que desde que nació en Estados Unidos ha sido enfocada al turismo corporativo, no al de ocio. Entonces, sí eran otras ligas, ¿verdad? Ahí empezamos a, primer brinco fue pasar de 99 habitaciones a 124 en el mismo edificio, después a 144 en el mismo Ujú. edificio. Un jefe más joven que yo, el hijo, muy visionarios, ¿verdad? Muy visionarios. Ahí en una habitación nos sentamos 3 personas, ventas, Contraloría, él y yo, y dijimos, miren, tenemos 3 áreas de oportunidad, ¿cuáles creen que sean el orden? Ujú. Y arrancamos en el 2006 la construcción de lo que para nosotros era el primer hotel boutique en la antigua Guatemala de gran clase. Ujú. Su nombre así lo decía. La visión que sembramos en ese hotel, 32 habitaciones apenas, un costo de como que fuera de 100, Ujú. con muchos detalles, una perfecta ubicación. Lo abrimos, gracias a Dios, en el 2008. Para ese año yo era el director del área de hospitalidad del grupo de ellos, ¿verdad? Banqueros y otros gremios dentro de su lista de empresas. Abrimos ahí el hotel en Antigua. Para ese entonces tengo 4 hijos. Eh, el mayor es cardiólogo. Y la segunda, mi hija, la única hija me dice, quiero ser hotelera.
te fregaste porque no vas a ser hotelero. Pero no, pero voy a ser chef. Entonces, ya ella había regresado de su especialidad fuera de Guatemala en el 2007 y ella abrió el hotel boutique en Antigua junto con nosotros. Mi tercer hijo es arquitecto, ¿verdad? Cada uno ha elegido lo que quiera y cuando él se siente, termina el bachillerato y le digo, ¿qué vas a seguir, Juanpa? Hotelería. Y me río, lo mismo, me río. No, le digo yo, no sos hotelero, papá, le digo, no sos hotelero. Pero busca, lo único es, bueno, cuando yo empecé, nuestro gremio no tenía universidad, no tenía Ajá. facultad. La Landívar fue la primera que tuvo la facultad, ¿verdad? De hotelería en los 90s o 90 y algo. Eh, entonces le dije, bueno, tengo amigos en la Landívar y o busca, no, me gusta la UNIS, entonces la UNIS tenía la carrera. Dije, examinate y si ese es tu deseo, pues para mí no eres eso, ¿verdad? No eres de escritorio, no sos de... Tu mente es otra, ¿verdad? Aparte de eso, el poder de la palabra para tus hijos es importantísimo. Lo que tú hablas acerca de ellos cuando recién nacen y si te mantienes constante, vas a lograr que sean eso. Ujú. Hemos hablado, por no decir profetizado, con mi esposa desde que ellos han nacido a cada uno. Y al tercero es el que ha tenido en su ser el vínculo más estrecho con el Creador. Entonces, cuando me decía hotelero, decía, bueno, yo soy hotelero y también he sido alguien, un facilitador para Ujú. las cosas de Dios. Eh, He tenido el privilegio de casar, ¿no? De casar parejas. Pero le dije, oh, mira, Juanpa, esto no. Y se mete, imagínate, se mete a el primero, gana sus exámenes. A los 6 meses nos notifican, se cancela la facultad de hotelería para el área de hombres y la habilitan por alguna razón para mujeres. Y le dije, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya viste, le digo, No, no era el bueno, voy destino, a ser ¿no? arquitecto. Eso sí eres. Entonces tengo un arquitecto con su máster en diseño de interiores y mi último hijo también salió de hotelero y él es con su especialización para restaurantes, dirección de restaurantes. Pero A mí me interesa saber, digamos, porque me comentabas que, que las familias, cuando tienen que su papá es hotelero, tienen que adaptarse a tu vida y de alguna forma aprendieron que querían ser hoteleros. sí, ¿Cómo manejabas esa relación de pareja e hijos en el mundo hotelero? eh, lo comentábamos previo, quizás, bueno, todas las empresas, todos los gremios de industrias son sacrificados, Ujú. pero creería yo que el hotelero es particular, ¿verdad? Es muy particular. Somos 24/7, 365, no hay otra. Asistes en un hotel corporativo o de descanso, es lo mismo, siempre va a ser lo mismo, la misma rutina. Yo creo que es que no puedo tener otra palabra que agradecimiento a Dios, ¿verdad? Hay una frasecita que me la guardé desde hace muchos años y es, todo es por gracia, ¿verdad? O sea, son Ujú. regalos inmerecidos, creería yo. Pero yo me saqué la lotería con mi familia, empezando con mi esposa. Este año cumplimos 43 años de casados, en donde la media hotelera no existe, ¿verdad? Ujú. Esos rangos, Sí, me ¿verdad? Por imagino. lo mismo, ¿verdad? Eh, Una de mis preocupaciones y cuando he tenido la oportunidad de hablarle a estudiantes de hotelería, lo tuve antes de irme del país en Alandívar un par de veces y lo tuve hace un par de años en Guayaquil, en donde también residí 14 años. Siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Miren, tienen que estar seguros de que esto sea su pasión. Y si esto es su pasión, definitivamente van a encontrar a la persona idónea, ¿verdad? Para que sea su complemento de vida, porque Ujú. todos nacimos y crecemos para tener familia. Ese es uno de los mandamientos principales de Dios. Entonces,
tienen que saber que esto es lo que les gusta, ¿verdad? Pero a la vez les decía yo, si de algo me arrepiento, eso fue hace unos años, es de mi carrera, porque no me ha permitido compartir mucho tiempo con mi familia. Hoy cuando veo a mis hijos mayores y cuando escucho o leo sus mensajes en el chat de la familia, digo, oh, solo por gracia. Porque dices, o sea, no he estado yo, pero creo que esa es la clave de liderazgo, fíjate. Ajá. Si lo queremos aterrizar empresarialmente, ¿qué es el líder? El líder es aquella persona que te deja tanto significado en tu vida que empiezas a desarrollarte tú similar a ese liderazgo que adquiriste, pero a comprender que la vida tiene otro sentido y que liderar no quiere decir hacer microgestión, ¿verdad? Que es la equivocación. Tal vez en una época funcionó la microgestión, hoy ya no. Hoy tienes que tener libertad en ese liderazgo, tienes que compensarlo con muchas cosas. Estira y jala, me decía mi papá, estira y jala, estira y jala. ¿Verdad? Esa es tu clave, mijo, estira y jala. Cuando tú entiendes esa parte del liderazgo, te das cuenta que no es tu presencia la que hace que funcionen las cosas. Entonces, regreso con mis hijos. Lo que yo decía que era un obstáculo que quisiera haber cambiado en mi familia, aunque siempre estuve en los 15 años de todos y en las graduaciones de todos, tal vez era pasar un poco más de tiempo. Pero hoy que los veo crecer y desarrollarse y ser unas buenas personas, digo, bueno, Lideré ahí bien. está. Salvado. Salvado la campana. Mira, no es parte de la charla, pero lo tengo que expresar. Pero hace un par de meses escucho un video del Ministerio de Salud Pública del país en donde dice alguien decir, buenas tardes, mi nombre es Luis Meneses, soy el cardiólogo del Hospital Betancourt. Hoy hicimos el primer marcapaso gratuito en la historia del país. Cuando tú escuchas eso, no lo digo por... soy orgulloso, ¿verdad? Pero no lo digo por ese orgullo malo, ¿verdad? Lo digo por ese liderazgo que acabamos de decir. Cuando tú ves eso, dices, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Sí, te estás... Entonces, sí es un sacrificio la hotelería, definitivamente es un sacrificio, pero si tú sabes, si tienes primero los pies sobre la tierra, reconoces quién eres, qué quieres de la vida y qué quieres que sean tus hijos, si Dios te ha dado la oportunidad de tenerlos, creo que todo se va alineando, ¿verdad? Mis nietos hoy saben dónde trabajo. Tengo 2 nietos y han venido 2 veces en estos 10 meses que llevo aquí en Oceana y ellos felices de la vida y los veo y cada vez que yo los veo es como que nunca nos separamos. Siempre Entonces, has estado como presente. Así es. Entonces eso creo que Dios todo te lo compensa. Dios todo te lo compensa. Y cabal, decís algo muy importante que es la parte de liderar. Y cuando te vas a Ecuador, que es otra cultura, otra sociedad, otro todo, ¿cómo con tus principios, valores y la parte de fe, cómo lograste encajar en Ecuador y armar equipos? Hace poco estaba hablando con el comité ejecutivo y les decía, miren, complicado porque fácil cuando estás en tu país y tienes la facilidad, digámoslo así, redundante, de llamar a alguien que conociste, que trabajó contigo y decir, mira, ¿no te interesaría venirme a echar la mano? Cuando te vas a otro país totalmente solo, el reto empieza a ser realmente que te hace demostrar las capacidades que tú ya te formaste. Una de ellas personal es el desarrollo de las personas, ¿verdad? Entonces, no solo el puesto de trabajo, sino como persona. Cuando llego, bueno, yo llegué 12 años de trabajar en el mismo hotel, a los 12 años murió mi papá
murió la cabeza de la familia en donde yo trabajaba. Nos dejó a todos los dos fallecimientos, pues por un lado, decidí empezar el proceso de salida desde 6 meses antes. Mi último día fue el 20 de diciembre del 2010. Alquilo una casa. Mi sueño es ser chef o dar comida, por lo menos hacer comida. Entonces abrimos con mi hija, estando trabajando todavía en Antigua mi hija, pues abrimos el restaurante Colibrí con K. En una casa hermosísima de 1650 y algo, en la tercera y tercera. Empecé a comprar el equipo entre el 20 y el 26. El 28 recibí una llamada de Miami, en nuestra oficina de Radisson de Miami, en donde me dicen: Luis, tenemos 3 países para ofrecerte, no queremos dejarte de la marca afuera. Piénsalo, y hablamos el 3 de enero. El 3 de enero me llaman de la oficina de Bogotá y me dicen: somos los dueños de la marca Radisson de Guatemala a la Argentina. Tengo 3 destinos para ti y cuál necesitamos que te traslades a Bogotá. Me voy para Bogotá en enero y conozco a la familia Estefan, que eran los dueños de la marca. 18 hoteles propios de ellos en Chile, Colombia y Ecuador. Mayo regreso a hacer pruebas, ¿verdad? De capacidades durante 15 días. Y ya en mayo me dicen: escoge, ¿verdad? Cartagena, Iquique, Chile, o Quito, Ecuador. Comentábamos ahí previo, pues acababa de haber terremoto en Iquique como epicentro, entonces lo descarté. Cartagena me tenía que esperar hasta noviembre del año 2012 y Quito era inmediato a septiembre, entonces tomé la decisión de irme para Ecuador sin conocer mucho. Cosas que te pasan en la vida. Me topé con una directora de mercadeo y ventas muy en buen chapín chispuda, que previo a mi llegada ya tenían mi nombre, entonces ella bajó todo un glosario y compró un libro que sacó un restaurante, creo yo, una tienda de ropa de aquí, de palabras chapinas, ¿no? Y me tenía con todo el glosario para poderse comunicar bien conmigo. Ecuador es un país hermoso, como Guatemala, el doble de extensión territorial. Lo único que nos diferencia son los glaciares, tienen 10, 12 glaciares, lindísimos, pero culturalmente es parecido, digamos, ¿verdad? Está más enraizado que su segundo idioma es el quechua, ¿verdad? Y tú lo oyes hablar al dueño de una empresa, como al operativo, ¿verdad? Que es cosas muy interesantes. A mí me ha gustado mucho el tema cultural y pues por lo mismo de liderazgo, siempre piensas en desarrollo de la gente, ¿verdad? Entonces, llego, conozco a mi equipo de trabajo, todos ecuatorianos, con sede en mi oficina en Bogotá, colombianos. O sea, la cultura tenía que ser colombiana, el trabajo era con ecuatorianos. Entonces, primero el reto más grande quizás era transformar a bajar un poco la cabeza, alzar la cabeza, ¿verdad? Porque culturalmente, pues cuando me refiero a que te hablan el quechua y todo, es porque también tengo muy enraizado la cultura, ¿verdad? Y todavía, mira, yo le pregunto salgo a caminar a las 6 de la mañana alrededor de mi hotel, que estaba el edificio del World Trade Center. Los dueños de la marca también eran dueños de la marca del World Trade Center. Y hay una manifestación y le digo al policía: oiga, ¿qué es lo que está pasando? Y se voltea y me dice: dígame, mi señor. Y cuando me contesta un policía así, digo: ¿y aquí a dónde me metí, verdad? Y empiezo a ver que es el común denominador del país es, no sé cómo explicarte, para mí era el respeto, ¿verdad? Pero para otra identidad de país podría ser la sumisión, o sea, gente muy sumisa. Entonces, el reto más grande no era transformarlos a hacer hotelería o colombiana o guatemalteca. El reto era más grande para mí, en lo personal, era convertir a esa gente con identidad, que ellos se empoderaran a saber que la contadora sus capacidades eran tan buenas como las de la contadora de cualquier hotel en Colombia. Ese tal vez fue más mi reto, fíjate, porque el dirigir un hotel es lo mismo, el ABC ya lo conoces, o sea,
mi hotel tenía 144 habitaciones en Quito, un hotel 100% corporativo, misma marca, Radisson. Entonces, administrativamente no tenías que hacer nada, ningún cambio. Era cambiar a la persona. Ujú, Entonces, hoy es mi segunda familia. Ese equipo se convirtió en mi segunda familia y la familia de mi familia, ujú. ¿verdad? Mis hijos tienen contacto con la ama de llaves. O sea, eso, para mí es más importante eso, ¿verdad? Que logres cambiar. Si logras cambiar a la persona y que la persona se identifique, estás hecho como empresario, pues, porque va a amar tanto en lo que hace que no, lo menos en lo que va a pensar es buscar trabajo e irse. La verdad que llegar con que las personas vean la empresa como parte, ellos son Así parte de es. la empresa, y en momentos tan difíciles que pudieron ser el tema del COVID, ¿qué Ujú. pasó con, digamos, con ese movimiento de ese sector y ese, y que las personas pues se sientan como apoyando todavía al hotel? Complejo, a mí me tocó en Ecuador vivir el COVID. No sé si recuerdas de noticias de Ecuador, pero muchos de mis compañeros de colegio me escribían para saber cómo estábamos. Mi familia estaba pendiente. En ese momento yo estaba solo en Ecuador, mi familia estaba aquí porque se acababa de regresar de su especialidad de cardiólogo mi hijo. Ya no pude viajar, ya no pude hacer nada. Teníamos 4 hoteles, yo tenía 4 hoteles a mi cargo en el país de Ecuador, en diferentes provincias, y muchos empleados, y Ujú. mucha responsabilidad en cuanto a seguir viviendo, tener cómo pagarles, ¿verdad? Ahí creo que pues todos experimentamos a nivel de liderazgo, todos experimentamos cosas nuevas, cosas que quizás nadie en el mundo las había Ujú. vivido, y cómo solventar lo que tú dices, la necesidad de la persona, pero también viendo la limitación de la empresa. En nuestro caso, en la compañía donde estuve trabajando en esos 4 años de la pandemia, nos tocó vender una propiedad, tenemos una hostería, la hostería más reconocida en el país por su número de años, cerca de 60 años de existir, con el personal de jardinería que tenía 35 años, imagínate. La madre, así Eh, es. no tenías el dinero para pagarle su liquidación. Ujú. Entonces, sentarte, negociar, creo que esa fue una experiencia única, única, ¿verdad? Gracias a Dios logramos vender esa propiedad, se logró solventar. Ahí tomé la decisión en mi vida también de regresarme al país, ¿verdad? Y, compré mi boleto para el 19 de octubre del 2020. Teníamos todo arreglado, de la ruta y todos los vuelos todavía estaban complejos para salir de cada Ujú. país. Pero respondiendo a eso, yo creo que la experiencia la tuvimos todos. Eh, Tuvimos, gracias a Dios, en nuestro caso, en la empresa, en la compañía ecuatoriana donde estaba en ese momento, pues logramos solventar todo bien, ¿verdad? Eh, Fue una época de muchas demandas en el país, ¿verdad? Y no sé si en Guatemala también, pero muchas demandas, ¿verdad? Toda la gente te quería demandar por... Las leyes se rompieron en el Ecuador en ese año. Ahí uno de los objetivos, que no se alcanza, pero los objetivos como país es Ujú. que tu gap vaya reduciéndose cada año. Ujú. Entonces, te comentaba, ahí existen dos jubilaciones, la patronal, que aplica los 25 años laborables en una sola misma empresa, y la de gobierno. Entonces, tenías que negociar todos esos temas, ¿verdad? En nuestro caso, pues, gracias a Dios, te repito, todos salimos muy bien. Decidí regresarme al país en ese momento. Sin embargo, el dueño del cuarto hotel que yo tenía a mi cargo, pues me llama y me dice, mira Luisito, nosotros ya dejamos la hotelería, ellos son joyeros, manejan el oro, no tengo a quién dejarle la propiedad, son 25 habitaciones, una casa de 1926, este año cumple 100 años, hermosísima en una ciudad hermosa del Ecuador, haz de cuenta la antigua Guatemala, 15 años de diferencia. A diferencia de Guatemala, la conquista pues estuvo liderada por el venezolano, entonces
Ahí sí sacaron a todos los españoles en la conquista y Cuenca, la ciudad de Cuenca, es arrasada, botan toda la ciudad colonial y construyen francés, porque se hacen aliados de Francia. Entonces es una ciudad con techos de bronce, con construcciones francesas. Este hotel, esta casa, tiene las dos construcciones, tenía la parte de servidumbre de atrás colonial y la parte republicana francesa en la parte de adelante. Entonces me dice, mira, Luisito, él es el único que te lo puedo dar. Abre tu operadora hotelera en Ecuador, tráete a tu familia y vénganse para Cuenca. Boleto a 2 días de venirme. No logré convencerlo de que no, agarré el carro, me fui, manejé 8 horas y media en medio de pandemia a Cuenca, estando ahí en un hotel que yo sabía, yo lo conocía, pues, ¿verdad? Yo lo administraba y lo vendía y todo. Entonces llamo a mi hija, la chef, y le digo, mira, ¿quieres ser mi socia en este emprendimiento? Sí, me voy pasado mañana. Es madre soltera, se lleva a mi niño, a mi nieto, y arrancamos el hotel ahí. Entonces, cerré un capítulo con colaboradores de muchos años en medio de la pandemia, pero también abrí un nuevo capítulo Ujú. de historia, ¿verdad? Y cuando te ofrecen, digamos, ese emprendimiento, ¿cuál es tu toma de decisión? ¿Es un poco más emocional o es un poco más numérico o cómo? Dos cosas. Uno, pues como país nos habíamos ya logrado tener mucho amor por el Ecuador, ¿verdad? Ujú, Y dos, lo vimos como numérico, como un negocio, ujú, ¿verdad? Como un emprendimiento más para mi hija, ¿verdad? Que para mí, porque pues yo ya decía, bueno, yo ya viví, ya tengo, te ayudo en la administración y todo. Eh, Siempre el enfoque fue más para familia. Y lograr, que era lo que nos apasiona como chapines, ¿verdad? Lograr ver tu bandera colgar de una casa en otro país, eso es lo más increíble. Que te confundan como en la embajada, eso es lo más increíble. Era, aquí en la embajada de Guatemala tocaban la puerta del hotel. No, no, Aquí no, está es la el hotel. Lo que visa. pasa es que somos guatemaltecos los dueños. Cosas agradables, ¿verdad? En el ínterin de los 14 años, imagínate, como yo trabajaba para una empresa colombiana, era miembro de la Cámara de Comercio Colombiana Ecuatoriana. En el 2015 hacen elecciones de presidencia de la Cámara con la Ujú. Embajada de Colombia, Embajada de Ecuador y la Cámara, los 150 empresas colombianas radicadas en Ecuador. Y hacen una lista de planilla y gana con mayoría absoluta 142 votos, un chapí de presidente de la Cámara Colombiana Ecuatoriana, imagínate. Cosas que no te imaginas que van a pasar, pero pasan, Claro. ¿verdad? O sea, Entonces, nunca he habías. tenido en ese país tuve dos aspectos muy bonitos, digamos, ¿verdad? Llevar un pin en donde sean las dos banderas de dos países que no son los tuyos, Ujú, tener reuniones de alto perfil económico en donde se negocian aranceles, ujú, ¿verdad? Colombia y Ecuador siempre ha tenido o buena relación o no tan buena en algunos momentos. En el momento de mi presidencia, no tan buenas. Amanecimos un 4 de enero con aranceles nuevos para todos ujú. los productos importados de Colombia. Entonces era llamar Y y negociar negociar, ¿verdad? Entonces, pero eres un chapín, pues, ¿verdad? sí, no o sea, tu corazón no estaba en ningún ambos, sino que era el beneficio Así mutuo. es, así es, así es. Entonces, parte, es, parte de lo más positivo, digamos, ¿verdad? Ya de ahí ya llegamos al regreso, pasaron los años de pandemia, gracias a Dios, vivimos dos paros nacionales. Aquí, si no estoy mal, ya hubo uno hace unos años. Allá los paros es paro. Allá no hay gas, no hay agua, no hay nada. Se levanta el pueblo inca y se acabó el país, se cerró el país. Ujú. Nos tocó 2 veces vivirlo en Cuenca con mi familia y un cero huéspedes, haciendo maravillas mi hija para que los cilindros de gas le tardaran los 18 días. Eh,
y empezar a reactivarte después, ¿verdad? O sea, eh, eh, nuestro gremio es lindísimo, la hospitalidad es cuando te gusta servir y Ujú, ver sacarle una sonrisa a alguien, sea adulto, sea niño, eso es, para mí es la satisfacción más grande. Es decirte, lo hicimos bien en Oceana, ujú, ¿verdad? Esa es mi satisfacción. Em, Cuando ves que las cosas no están como fluyendo, eh, era bien complicado. Eran días y épocas complicadas, pero lo logramos, solventamos esas crisis, logramos salir bastante bien. Y luego, pues ya nos decidimos a regresar. Mi mamá falleció el otro mes, cumple su primer año de fallecida, 98 años. Eh, Igual que mi esposa y mi familia, ¿verdad? La dejé 14 años y cada vez que la venía a visitar, las 3 veces que veníamos al país, a Guatemala, regresábamos, era como que nunca nos hubiéramos dejado de ver. ujú, Porque todos los santos días, lo que más extraño hoy, si me preguntaras, es verla todas las noches. ujú. Porque ella me agarraba el WhatsApp y me llamaba, ¿verdad? Decidimos venirnos, regresamos en noviembre del 2024 al país. ¿Y el hotel ya no opera o se opera? Devolvimos la propiedad. Ujú, Mi hijo, el pequeño, sigue viviendo en Ecuador. Él se quedó administrándolo un año más. Este año ya salió de la administración. Y ahí está la casa todavía. eh, Estamos todavía ligados al Ecuador, pues por temas legales, porque tenemos una empresa hotelera, mi hija y yo, ujú. en la súper de compañías del Ecuador, ¿verdad? Entonces todavía estamos con esos temas ahí. Y y y me comentabas que en el tema de Ecuador tuviste una visita muy especial Sí. que, pues, creo que a los que somos católicos del quisiéramos esa visita, ¿va? Contanos un poquito. Fíjate que sí, impresionante. En el 2015 la empresa se vende, los colombianos venden su propiedad, devuelven la marca Radisson, empieza a desaparecer la marca en América un poco, hasta ahora que está resurgiendo, y yo me formo parte de la planilla de NH con base en España, aunque mi oficina corporativa seguía siendo la misma de Colombia. El primer año de transición, de cambio de estándares y mentalidad, nuestras reuniones eran con contadores, eran a diferente hora porque teníamos que coincidir con España. Ahí se nos da la oportunidad de empezar a ver la visita de su santidad el Papa Francisco, que llega a Quito y junto con mi directora de mercado y ventas empezamos a movernos. La marca NH está muy bien posicionada en Europa, es conocida para el Vaticano. No éramos el mejor hotel Ujú, para tener a una delegación como esa. Me refiero a instalaciones, ujú, ¿verdad? En calidad de servicio sí, pero en instalaciones éramos una torre de 18 pisos, 144 habitaciones y pare de contar. Salones en el subsuelo, en el sótano, pequeños, nos pedían dos iglesias, porque ellos rezan 24 horas. Las comidas eran diferentes, era cambiar la mentalidad, pero se logra. Gracias a Dios logramos, el edificio es vecino al primer hotel o el hotel más grande de todo el Ecuador. ujú, Y ellos solo nos veían pasar, ¿verdad? Tuvimos hospedado ahí al jefe de Estado del Vaticano, hasta el último padre y miembro de seguridad de su santidad. Él, por protocolos, en ningún país utiliza hoteles, utiliza la casa arzobispal, y la casa arzobispal para nosotros quedaba a medio kilómetro. Estuvieron una semana completa, todos los padres y comunicándonos nosotros, y el último día que ya su santidad se iba del país, me dice el jefe de seguridad, un italiano, me dice, señor Meneses, su santidad lo invita a tomar un desayuno para agradecerle la estadía de todos nosotros. Eh, Te conté mi relación, pero mi relación es como, o ¿cómo explicarte? Como en mi mismo liderazgo empresarial, ¿verdad?
lo que me importa es que tú conozcas al Creador y que creas en Él como la base fundamental de tu vida. Indistintamente, eso rompe el esquema de religión, ¿verdad? Entonces, para mí fue una emoción muy grande. O sea, el devoto de su santidad, pero el hecho de tener la oportunidad de conocer mi mamá, imagínate, mi mamá moría ese día, pues mis hermanos, mi hermano mayor es predicador católico. Eh, Ellos estaban impresionados. Una noche antes, Ujú. llegó el día, miles de personas afuera de la casa arzobispal gritando, pues yo con mi gafete, mi saco, y me llevo a mi jefe de seguridad, que es el jefe de recepción también, y a mi directora de mercadeo y ventas. A ellos les pedí que me acompañaran. Al final de la mañana, pues nos atienden en un salón y aparece la figura de su santidad, ¿verdad? Entonces, eh, un carisma impresionante. eh, Repito y recalco, fuera tema de religión, estrechar una mano en donde sabes de que lidera a millones de millones de millones de seguidores, eso es otra cosa. Eso Ujú. es otra cosa. En mi colegio donde estudié, hicimos una alfombra y solo lo vimos de lejos al Papa Juan Pablo cuando vino aquí. Y se me Transmitía. hizo lo mismo, fíjate. Ujú. Se me hizo lo mismo cuando él me estrecha la mano y me agarra el brazo y me dice, no vuelvas a darle de comer a mi gente, dale tortilla y agua, porque ya me contaron que te dejaron sin nada de comer. Y se empieza a reír. Son momentos únicos, Ujú. son momentos únicos, que valen la pena vivirlos, ¿verdad? Eh, pues, te comentaba, mi directora no paraba de llorar, ¿verdad? Mi jefe de seguridad igual. Una emoción, una experiencia muy bonita. Vale la pena. Cuando él falleció, sentí mucho en mi corazón. Publiqué en mis redes la foto en donde estoy con él. Eh, Creo que ha sido de los momentos que Dios me ha regalado más importantes, ¿verdad? Y trascendentales en la vida de esta carrera de la hospitalidad. Ujú. Eh, y de ahí, pues, hay muchas anécdotas más. Y hoy por hoy, que estás liderando un gran equipo, que es Oceana, y, y digamos, de alguna forma estás en la cercanía de tu familia, Uh -huh. ¿cómo has agarrado este reto para que Oceana sea uno de los hoteles más premium a nivel centroamericano? Mira, a Oceana la conocí hace 3 años, tal vez, un poco más de 3 años, por videos y por comunicación. Hablábamos de que el círculo hotelero en Guatemala y en el mundo es pequeño, ¿verdad? Ujú. Somos casi los mismos que andamos rotando. Quien fue mi directora de operaciones y mi directora, primero mi directora de ventas, mercadeo y ventas, y luego cuando abrimos el Hotel Boutique en Antigua, se le dio la posición de directora de operaciones. eh, yo dirigiendo pues toda el área de hospitalidad de ese grupo. eh, Tere Monroy, nuestra directora de Oceana de operaciones, ella cuando empezó a trabajar aquí, pues me llamó, me contó, muy emocionada, y ahí empecé a saber de Oceana. Eh, el año pasado, en abril, hablamos con ella y me hizo el reto, ¿verdad? De invitación a formar parte de su equipo de trabajo. Obviamente somos hoteleros de toda la vida con ella, tenemos más de 30 años de conocernos y 12 años trabajando juntos. Eh, Vine a conocerlo en abril, ya físicamente, y vi el potencial que tenemos eh, en dos áreas. La primera es en lo que es el liderazgo formado de Luis, Ujú. y la segunda es el área formada profesionalmente como hotelero de Luis, Ujú. ¿verdad? Que las dos se compenetran, porque la primera es
el lado humano, ¿verdad? Cuando veo que estamos en medio, digamos, de, entre comillas, de la nada, la oportunidad que me da para desarrollar a un pescador y hacerlo hotelero o un buen mesero, imagínate el potencial que hay. Ujú. Eso para mí era gasolina B-Power. Y la segunda era la invitación a la que vine como subgerente, entré como subgerente en mayo, el 1 de mayo, era de apoyar al gerente general y a nuestra directora de operaciones a que fluyeran más rápido los procesos, ¿verdad? Eh, a todo nivel del hotel, ¿verdad? Y eso empecé a hacer, ¿verdad? No, no tuve oficina, que acordamos de no tener oficina. Mi oficina ha sido en este hotel eh, todas las áreas. Me Ujú. puedes ver sentado, me pudiste ver sentado en el snack bar, en el restaurante, en cualquiera de los restaurantes, con mi laptop y haciendo planes y viendo y teniendo reuniones con el equipo de la gerencia. Entonces ha sido como que la consolidación, digámoslo así, de Y de alguna forma, no tener oficina y que tu oficina sea todo el hotel, te hace como conocer bien a las personas totalmente, y saber. totalmente. Mira, aquí te iba a terminar de decir que es complicado cuando dices una palabra porque casi que te amarras con la palabra, ¿verdad? Pero yo no veo ninguna culminación de mi carrera, Ujú. ¿verdad? A pesar de que ya tengo mis años. Pero es eso lo que se vive el día a día en Oceana es algo increíble, ¿verdad? Porque puedes empezar a conocer lo que tú acabas de mencionar a cada persona, a ver cómo estamos sirviéndole al huésped, ¿verdad? El objetivo nuestro siempre va a ser generar o superar, mejor dicho, la expectativa de un huésped, ¿verdad? Ujú. Que tú vengas realmente a descansar y te sientas mejor que en casa, ¿verdad? Entonces, eso me permitió, todos esos meses me permitió estar en todos lados, viendo el día a día, aprendiendo de la operación. Somos un all inclusive, yo te diría único en el país porque somos 100% all inclusive. Eh, no se vende plan europeo. Plan europeo es cuando tú vendes alimentos por un lado y habitaciones por el otro lado. Este no, aquí tienes todo incluido. Estoy haciendo lo que aprendí en Cancún hace 30 años, Ujú. ¿verdad? Por eso te decía, mi filosofía de vida dice que todo es para bien, o sea, no hay mal que por bien no venga, dice el dicho, ¿verdad? Todo lo que aprendes, en algún momento, en el momento menos pensado, lo vas a desarrollar. Aquí lo estoy desarrollando. Empezamos a trabajar, pues, a finales del año pasado se dio la oportunidad, eh, lamentable y oportunidad, pues la salida, la renuncia de nuestro gerente y ahí empezar ya a trabajar en la gerencia general de Oceana con retos como los que hoy en día tenemos trazados muy buenos para el 2026. Y los retos que estás platicando, ¿cuál es la proyección que hoy por hoy tiene el grupo, el hotelero Oceana? Primero nos estamos convirtiendo a finales de marzo, por no decirte ya, ¿verdad? Porque a finales de marzo esperamos abrir, o estamos abriendo, mejor dicho, la quinta torre de 50 habitaciones más, familiares, o sea, con un concepto diferente en estructura, en el esquema de la habitación. Y con eso nos convertimos, Oceana se convierte en el tercer hotel más grande del país. Eso te da una pauta de lo que puedes llegar a ser, ¿verdad? Ujú. Estamos pasando de 700 huéspedes que tenemos en fin de semana o en temporadas altas diarias a 1000 huéspedes en temporada alta o fines de semana. Entonces, es sumamente interesante por dos aspectos. Primero, porque te das cuenta de que el grupo no ve solo el resultado final, la utilidad, Sí. ¿verdad? El objetivo no es ese, o no es solo eso, ¿verdad? Esa es parte de. El objetivo nuestro como líderes de Oceana es, uno, desarrollar a las personas, ¿verdad? Que las personas vean que hay otra cosa que hacer más que pescar,
estamos en una zona de pesca o de cultivos, pero muy pocos, en donde estamos situados. Y dos, en poderte explotar la belleza del Pacífico guatemalteco, ¿verdad? Y esto lo hemos logrado combinando dos cosas. Para nosotros los chapines, tal vez ir al puerto, como decimos normalmente, ¿verdad? Indistintamente que sea a Reu o a Monterrico, pues tenemos la característica de nuestra arena negra. Aquí el proyecto pues ha invertido mucho para que tú puedas disfrutar de una arena blanca y también la arena negra, ¿verdad? Entonces, son aspectos que nos hacen diferentes, distintos, pero sobre todas las cosas, lo que te comento es que uno de los retos es que nuestra cultura empresarial está basada en la confianza, ¿verdad? En donde tres elementos importantes: el colaborador, el huésped y la junta directiva. A ellos nos debemos y por ello es que hacemos todos los días, nos levantamos todos los días muy contentos en poder servir de la mejor manera posible. Entonces hay crecimiento numérico, hay, ¿verdad? Nuevos empleos hay, se generan nuevos empleos con esta nueva torre y seguimos por más. Y digamos, un proyecto como Oceana, en esta área del puerto, ¿cuántos trabajos fijos digamos, del alrededor capta para que sean como los trabajadores en el hotel? O sea, ahorita, hoy por hoy estamos manejando un promedio de 214, 220 fijos de planta. De esos 220, yo te diría el 80%, si no es que un poco más, es de la región, es local. Es de Puerto San José, de Puerto Iztapa, de Hawái, de Monterrico mismo, de las aldeas que estamos alrededor. Entonces, lo que generamos es, se queda. Exacto. Se queda. De la capital tendremos el 20 o menos del 20, los que venimos de fuera, digamos, ¿verdad? Extranjeros tenemos 4, en puestos claves. Hay puestos claves que sí se requiere, digamos, alguna especialidad, como todo incluido en alimentos y bebidas. Nuestro gerente de alimentos y bebidas es mexicano. Nuestro director de mantenimiento es mexicano y nuestra ama de llaves es mexicana. 3, perdón. Y de ahí todos somos 100% chapines, y por eso te puedo decir más del 80% locales. Entonces la contribución es enorme para el sector, para el lugar. Y actualmente, digamos, estos proyectos, al final son 200 familias que están ayudando, claro, indirectamente. Y más proyectos así, digamos, en esta área, la actividad económica debería estar súper bien y al final de todo, pues el bienestar de toda la sociedad cercana. Así es. Bueno, te digo, de planta tenemos 220, hablemos de 214, 220. Adicional a eso tenemos todas las familias que son beneficiadas o personas que son beneficiadas en fines de semana, ¿verdad? Que tenemos puestos rotativos eventuales, digamos, ¿verdad? Entonces, ahí es fácil, llegamos a 280 en total de todos. Entonces, que son los que están beneficiados directamente, ¿verdad? Más allá del beneficio social que podamos lograr tener en Oceana, hemos trabajado en los últimos 6 años, 5 años, 6 años que tenemos de existir en la sostenibilidad. O sea, tenemos el tema de poder contribuir al medio ambiente, que ese es, al final del día, eso es lo de hoy, ¿verdad? Hoy el reto ya 2026 cambia o da un giro para dar un paso adelante a la sostenibilidad. Aquí 25% de nuestra energía la producimos nosotros por paneles solares, 100% del agua caliente la producimos nosotros con paneles solares o con calentadores solares. Lo que hacemos va orientado a
siempre tener ese beneficio. ¿Por qué? Porque sabemos de que lo económico es importante, pero si dejas una huella más allá de lo económico es mucho más importante. Abrimos en julio del año pasado, que era parte de mis trabajos como subgerente, era lograr la apertura de nuestro tortugario, ¿verdad? Que para muchas personas es algo lindo ver y voltear el coquito ahí que camine y ver caminando a la tortuguita hacia el mar, pero cuando entiendes la magnitud de lo que estás haciendo, eso es otros 10 centavos. Vamos más allá, vamos más allá. Siempre nuestra visión es ir más allá de lo económico que podemos contribuirle a la sociedad de Monterrico, en específico en donde estamos. La verdad que Luis, me ha encantado bastante esta charla y ver todos los procesos que has tenido desde estar en medios de comunicación, la parte de conocer el sector hotelero y moverte por diferentes áreas y tomar ciertos riesgos, teniendo ciertas limitaciones, como decías. Eh, ¿Cuál es tu propósito en sí, hoy por hoy, que te ha dado toda esa fuerza para estar aquí, aquí con Mira, nosotros? mira, llevo comentando hace muchos años, tratando de conocer, ¿verdad?, lo que tú mencionas. Y uno de ellos es dejar una huella. Yo creo que todos tenemos un propósito especial por lo que decidimos venir a esta tierra y vivir. Y para mí, dejar una huella y una huella positiva, eso es como parte de mi esencia, de lo que yo quiero dejar, ¿verdad? Y segundo, te he hablado mucho del desarrollo porque me encanta desarrollar Ujú. gente. Eso es de lo que he vivido, ¿verdad? En la hospitalidad y como padre, como esposo, como hijo. He aprendido que prefiero ser puente y no muro para todos. Ujú. Entonces, creo que esa es si me hablas, me preguntaras cuál es la filosofía, es eso, ser puente y no muro, para cualquier persona. La verdad que es increíble escuchar tu historia y hoy por hoy que estás gerenciando un gran proyecto. ¿Qué podés como comentar o qué frase tenés para aquellas personas que están buscando ese propósito, ¿ah? Que puedas compartirnos aquí en el podcast y, y ser como un mensaje o alguna frase que tengas que puedas motivarlos y que puedan seguir adelante, pues. Gracias, Fabián, por esta oportunidad. Yo creo que, ¿con qué podría cerrar? Más que con una frase que me ha gustado y me ha impactado mucho en mi vida. Voy a parafrasearla porque llevo mucho tiempo de tenerla en lo que me ha movido. Te diría, podría fácilmente decir en los últimos 25 años. Eh, Parafraseando la frase, si tú le pides a un pez que trepe el árbol, dice Albert Einstein que va a morir pensando que es un inútil. Cuando yo bajo a mi vida eso, quiere decir que si tú no ayudas a ubicar bien al talento de la persona, puede que muera viviendo, pensando que es un inútil. Entonces, yo resumiría dos cosas. La primera es, como líder, el principal, si pudiera llamarse consejo para alguien más, yo no soy, pero es eso, aprende a desarrollar, aprende a desarrollar. Y para los jóvenes o para las personas que están buscando eso, yo te diría, tienes que encontrar tu pasión. Yo encontré la pasión en la hospitalidad. Disfruto lo que hago. Mira, Está en tu ADN. disfruto lo que hago. Cuando encuentras la pasión, estás hecho. Ujú. Cierro con mi tercer hijo, Juan Pablo. Juan Pablo
si tú escucharas un mensaje en su empresa, hablar de cómo él empezó hace 2 años, cumplieron ahorita, con su hermano, hasta dónde llegó él de fracasar, ¿verdad? Y cómo se considera hoy. Te comenté, es un arquitecto, de profesión arquitecto, deportista a morir, ¿verdad? Y lo que tienen es un gimnasio, nada más. Pero cuando tú escuchas y ves cómo transmite él la cultura que quiere hacer de pasar de un gimnasio a hacer algo integral a una comunidad, dices, en mi caso lo he logrado. Y segundo es persistir, persistir, persistir. Yo veo en ellos que son jóvenes, mis hijos, la persistencia, la pasión por lo que haces. Eso te va a llevar a cualquier parte del mundo. Cualquier parte del mundo. Estoy súper de acuerdo con tu comentario. Creo que la constancia, la persistencia y no rendirse por los fracasos, porque cualquiera puede decir ya no sigo con ese proyecto. Y creo que seguir y ser constante se aprende bastante, la verdad. Así es. Y te agradezco, la verdad que ha sido una conversación muy agradable y creo que para nuestro público que tenemos acá a la par, les ha encantado y realmente te doy las gracias y gracias por tu tiempo. Y ya sabes que pues aquí tenés a un nuevo amigo. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias. Y por favor, sigan viendo nuestros podcasts. Vienen más invitados, ciertos proyectos en este año. Y no olviden vernos en TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn y todas las redes sociales que nosotros tenemos. Y vengan a hospedarse aquí a Oceana, al todo incluido. Los esperamos. Muchas gracias a todos y sigan viendo los demás podcasts. Gracias, Luis. Un gusto. Gracias, Fabián.